Buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente en otro ciclo de charlas, cursos y capacitaciones brindados por CIARA, la Cámara de Empresarios y Defensa de Remisas de Argentina, con temas que van dirigidos a los beneficiarios de CIARA, profesionales, trabajadores de la salud y toda población en general. En esta oportunidad nos visita la doctora Gabriela Manso, quien es especialista en endocrinología y metabolismo, especialista en nutrición de la Universidad Técnica de Manabí y médica especialista en nutrición de la Universidad Católica Argentina. Desde ya agradecemos la participación de todos y les recordamos que podrán realizarles preguntas a las doctoras en el transcurso de la charla, para que al final pueda responderlas. También les contamos que esta charla será subida a las redes sociales de CIARA y su página web, www.ciaraweb.org.ar. Muchas gracias. Bueno, buen día, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar un poco acerca de nutrición. Esta charla como tema tiene tu bienestar a través de una alimentación saludable y equilibrada. Bueno, un poco de la agenda, vamos a hablar acerca de qué es la nutrición, qué es la alimentación saludable, los pilares de una alimentación saludable. Un poco vamos a hablar también acerca de la pirámide nutricional, el método del plato, la clasificación de los alimentos según el procesamiento, un poco también de la ley de etiquetado y ciertos consejos para tener una alimentación saludable. En cuanto a qué es la nutrición, bueno, es el proceso de consumo, absorción y utilización de nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del organismo, así también para el mantenimiento de la salud. También la nutrición es el estudio de la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación de una dieta equilibrada con bases en la pirámide nutricional. Vamos a hablar ciertos datos actualmente en Argentina que son importantes y por qué también es la importancia de la charla, es que actualmente se consumen solo 2 porciones de frutas y verduras por persona de las 5 recomendadas. Los niños, niñas y adolescentes toman 40% más de bebidas azucaradas, 2 veces más snacks y 3 veces más golosinas respecto a la de los adultos. Y algo también muy importante es que se consume más del doble de sal de la recomendada por día. En cuanto a qué es la alimentación saludable, es la que nos aporta tanto nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos sanos en la vida, en todas las etapas de la vida, ¿no? Desde la niñez, la adolescencia, también en las mujeres en la etapa de la menopausia o transición a la menopausia y la etapa adulta. También el periodo de lactancia y embarazo, que son muy importantes. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable va a estar determinada por las características de cada persona. Esto quiere decir la edad, el sexo o género, los hábitos de vida de ese paciente y el grado de actividad física. Así como también es importante la etapa de la vida que está cursando o si el paciente está con alguna enfermedad. Una dieta saludable, como lo dijimos antes, nos va a ayudar a protegernos de la malnutrición, así como de las enfermedades no transmisibles, que a la cabeza está la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que hoy son la principal causa de muerte, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Los hábitos alimentarios sanos, como siempre, van a empezar a partir de los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, también va a proporcionar a largo plazo, entre ellos, la reducción del riesgo de sobrepeso, obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. Por eso es la importancia de saber que la alimentación empieza desde casa. Lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es una etapa muy importante para que así se puedan alimentar bien a lo largo de la vida. Hablar un poco acerca de cuáles son los pilares de la nutrición. Una alimentación completa es muy importante. ¿Qué se refiere a qué es una alimentación completa? Esto quiere decir que la alimentación debe aportar todos los nutrientes al cuerpo humano necesita para que así funcione correctamente. ¿Cuáles son los nutrientes? A la cabeza están los hidratos de carbono o carbohidratos, que estos van a proporcionar energía inmediata para realizar actividades diarias. ¿Qué son los hidratos de carbono? Como ejemplo, están los hidratos de carbono fibrosos, que entre estos tenemos los vegetales, por ejemplo, el brócoli, también están las coles, el coliflor, y los hidratos de carbono almidonados, que están la papa, la batata,
también la avena, el arroz y sus derivados. Las proteínas son muy importantes, tienen una función, la función de regenerar tejidos y ser los que forman nuestros músculos. Los músculos son los que nos dan fuerza y son los que nos van a ayudar diariamente a poder realizar todas las actividades básicas. Entre las proteínas de origen animal tenemos la carne de res, pollo, pescado, huevos, cerdo, y también están las proteínas de origen vegetal, y entre estos tenemos los cereales y las legumbres. Las grasas. A veces se le tiene mucho miedo a las grasas, pero las grasas saludables son importantes para nuestra alimentación. Protegen algunos órganos importantes y tienen otras funciones, como por ejemplo, también nos dan energía. Entre las grasas saludables tenemos el aceite de oliva, el aceite de coco, el ghee, los frutos secos, ciertas semillas también aportan grasa, las aceitunas. Y siempre y cuando tengamos una alimentación saludable, vamos a tener buena disponibilidad de vitaminas, minerales, y siempre hay que asegurar un buen consumo de agua para mantenernos hidratados. Las vitaminas y minerales son micronutrientes esenciales que hacen que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Entre estos, por ejemplo, vitaminas, tenemos el complejo B, está la vitamina B1, B6, B2, entre las más conocidas. Tenemos la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, que es muy importante, que es la vitamina que absorbemos a través de la piel por el sol. Entre los minerales tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, que son muy importantes para nuestros huesos. También está el selenio, el cobalto, el manganeso, que también regulan muchas funciones de nuestro organismo. De ahí, una alimentación equilibrada. Debe ser equilibrada para pretender el consumo de todos los nutrientes que hablamos anteriormente. Es decir, en todas las comidas debemos pretender tener hidratos de carbono, proteínas, grasas, y si la alimentación es saludable y natural, nos va a aportar todos los minerales que hablamos anteriormente, todos los minerales y vitaminas. Es decir, desayuno, merienda, almuerzo y cena deben aportar todos los nutrientes hablados anteriormente. La alimentación también debe ser suficiente, ¿sí? Algo muy importante es que no se debe pasar hambre. O sea, nosotros debemos alimentarnos bien y no pretender no comer durante todo el día, por ejemplo, si estamos haciendo dieta o tenemos como objetivo perder peso. Lo importante es nutrirnos bien. Si nos nutrimos bien, vamos a poder perder peso también. Un plan de alimentación bien diseñado para cada persona debe ser suficiente para que la persona sienta saciedad. La cantidad de alimentos que se consuma debe ser adecuada para mantener el peso saludable, un porcentaje de grasa dentro de la normalidad, así como también lograr el crecimiento y desarrollo apropiado según cada etapa de la vida. Como les decía antes, a veces se le tiene miedo también a las grasas. Es importante saber que a partir de las grasas se forman las hormonas. Así que lo ideal es que tampoco saquemos las grasas por completo, siempre y cuando consumamos grasas de origen, o sea, que sean saludables. De ahí, una alimentación debe ser adaptada, que esto fue lo que dijimos antes, la alimentación debe ser personalizada y adaptada para cada individuo, ya que no todas las personas van a disfrutar tanto de los mismos gustos, pueden tener alergias, intolerancias, o también varía la cantidad de alimentos de acuerdo a la edad, el género, la talla, la actividad física, también el trabajo que desempeña esa persona y el estado de salud. Y algo muy importante actualmente, que tenemos mucha migración, es que también se debe tomar en cuenta la cultura de la persona, el país de donde proviene y las costumbres que tiene. Por eso, por ejemplo, ahora hay muchas dietas de moda, por ejemplo, dieta keto, dieta paleo, hay dieta del metabolismo acelerado, hay muchas dietas. Sinceramente, la mejor dieta es la dieta que tiene tu nombre, o sea, la que hace un profesional de la salud basado en tus requerimientos. La alimentación debe ser variada, la alimentación siempre va a ser mucho más atractiva, apetitosa, entre más colores, sabores y olores tenga. Lo ideal es que no exista monotonía a la hora de cocinar ni comer, ya que al variar las preparaciones vamos a disfrutar de distintos platillos, tomando en cuenta que vamos a tener diferentes alimentos donde vamos a tener mayor biodisponibilidad de nutrientes. Debemos aprender también a tener una buena relación con la comida, esto es muy importante, y disfrutar de una alimentación que sea consciente. Cuando nos alimentemos tenemos que ser conscientes de que los alimentos que estamos consumiendo nos nutren y son los que nos van a ayudar
a que estemos todo el día bien, a que no tengamos enfermedades crónicas, así que la relación con la comida es también bastante importante. Bueno, esto fue todo lo que está relacionado con los pilares fundamentales de la nutrición. Ahora vamos a hablar un poquito de la pirámide nutricional, que me parece bastante importante también. Esta pirámide está un poco adaptada, ¿sí? Las pirámides actualmente están un poco en discusión, pero me pareció bastante importante recalcar que en la base de la pirámide es el estilo de vida, es decir, tener un estilo de vida saludable, que hagamos actividad física, tengamos tiempo para el ocio, que tengamos una hidratación adecuada, ¿sí? Luego, en el segundo eslabón de la pirámide están las frutas y verduras. Se recomienda actualmente 5 porciones de frutas y verduras por día. Esto, la verdad, también depende de cada paciente, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene insulinoresistencia, diabetes, lo ideal son 2 porciones de frutas y 3 o 4 porciones de vegetales, ¿sí? Y ahí para la población en general, 3 frutas por día o 2 frutas por día, más vegetales en cada plato. Luego estaría la parte de las proteínas. Las proteínas son muy importantes, carne, pollo, pescado, huevos. Los aceites, como había hablado antes, siempre y cuando sean saludables, tratar de que sea de oliva. Los aceites vegetales actualmente se sabe que son aceites inflamatorios. No digo no consumirlos nunca, pero que no sea la base de tu alimentación. Y también es muy importante los cereales, las legumbres. De ahí, como consumo ocasional, estarían los fiambres, todo lo que son ultraprocesados, galletitas, todo lo que tenga mucha grasa. Grasa, estamos hablando de grasas de ultraprocesados, ¿no? No la grasa saludable que hablamos anteriormente. Helados, es para consumo ocasional, no que sea la base de la alimentación. Entonces, como hablamos antes de la pirámide nutricional, a lo largo del día la mayor parte de la alimentación debe estar compuesta por frutas, verduras, incorporar siempre legumbres, cereales y sus derivados integrales. Pan integral también es una buena opción, papa, batata, choclo, mandioca, también son importantes. Consumir diariamente leche, yogur, queso, que nos aportan tanto proteínas como hidratos de carbono. Acá, bueno, hay algo repetido, pero en realidad sería consumir una buena cantidad de proteínas, es decir, priorizar la proteína en cada comida. Y como les dije anteriormente, evitar el consumo de ultraprocesados, que son las galletitas, los dulces, los amasados, la pastelería, las golosinas. No digo que nunca hay que hacerlo, pero que no forme la base de tu alimentación. En cuanto al método del plato, que esto es para tener una idea de cómo debemos comer, ¿sí? Como vemos, en la parte verde, lo ideal, como lo hablé antes, es que el plato tenga una gran cantidad de verduras. Entre más colores, mejor, ¿sí? Las frutas, 1 o 2 frutas por día. Y en cuanto a la parte donde dice cereales, los integrales serían los ideales, pero, por ejemplo, también puede estar el arroz blanco, siempre y cuando sea una porción pequeña. Podemos consumir batata, también podemos consumir papa, en cuanto a lo que es hidratos de carbono, ¿no? También puede ser quinoa, la pasta también, puede ser integral, como también puede ser no integral. Esto va a depender de cada paciente, del momento de la vida que esté cursando, de si el paciente tiene alguna enfermedad, pero también depende del objetivo de cada paciente y de su actividad física. Y no menos importante, que a mí me parece bastante importante en realidad, que consumamos una proteína. Carne, pollo, pescado, huevos, cerdo, y en pacientes vegetarianos las proteínas de origen vegetal, como son las legumbres y los cereales. Bueno, esto básicamente es lo mismo que estábamos hablando, es decir, el 50% del plato deben ser hortalizas. Todos los vegetales, verduras que queramos consumir y que toleremos es importante. 25% de alimentos ricos en hidratos de carbono. Generalmente lo que se recomienda son los cereales o tubérculos o también cereales integrales, pero si es un cereal que no es integral, igual lo podemos consumir siempre y cuando lo combinemos con alguna hortaliza. Y el 25% de proteínas, siempre carne, pollo, pescado, y en pacientes vegetarianos, legumbres o cereales.
En cuanto a la clasificación según el grado de procesamiento, esto también me pareció muy importante para que sepamos realmente lo que estamos consumiendo. ¿Qué son los alimentos naturales o frescos? Estos son los que son obtenidos de plantas o de animales que no sufren ninguna alteración tras extraerse de la naturaleza, como por ejemplo las frutas, las verduras, carnes, huevos. ¿Qué son los alimentos mínimamente procesados? Estos son alimentos naturales que se han sometido a un procesamiento sin adición de sodio o sal, azúcares, aceites, grasas ni otras sustancias, como por ejemplo frutas, verduras congeladas, envasadas al vacío, los cereales, como el trigo, el salvado, el arroz, ciertas legumbres secas, la leche líquida o en polvo, entre otros. Los alimentos procesados. Estos son alimentos sometidos a diferentes procedimientos que incluyen métodos de cocción o de preparación y también la fermentación no alcohólica. Esto en realidad se hace con el objetivo de aumentar la vida útil de los mismos y mejorar también las características organolépticas, es decir, las características sensoriales. Entre estos están los enlatados, los quesos, las carnes, el aceite, el azúcar. Y los alimentos ultraprocesados, que en realidad más que un alimento son productos ultraprocesados, son obtenidos a partir de la combinación de ingredientes procesados con cantidades generalmente pequeñas o casi nulas de alimentos enteros, incluyen la adición de muchas cosas, entre ellos están los aditivos, los conservantes, tienen exceso de sodio, grasa, azúcar, y entre estos tenemos obviamente las galletitas, las gaseosas, los alfajores, los fiambres. ¿Sí? Estos alimentos, la verdad, traen escondidos muchas cosas que realmente no nos hacen bien, ¿sí? Por ahí a veces dice que es un alimento, por ejemplo, libre de azúcar, pero tiene mucho sodio o tiene muchos edulcorantes que a la larga no le hacen bien a nuestra salud. Y ahora un poquito como para que tengamos una idea de qué es esto de manera gráfica, de qué es un alimento natural, por ejemplo, el tomate. El alimento procesado sería el puré de tomate y un alimento ultraprocesado sería el ketchup. La evidencia muestra que el consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con el desarrollo de enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Como lo decía antes, no es no consumirlos nunca, pero que no sea la base de nuestra alimentación. Bueno, también me pareció importante hablar un poco acerca del etiquetado frontal. ¿Qué es el etiquetado frontal? Los sellos son los sellos que van a mejorar nuestra alimentación. Estos nos advierten del contenido excesivo, tanto de azúcares, grasas y sodios en los alimentos y bebidas. Además, indican la presencia también de edulcorantes y cafeína que, como sabemos, no están recomendados en los niños, ¿sí? Y tampoco, o en menor cantidad, en la lactancia o en las etapas de embarazo. Y como está gráficamente acá, nos indican el exceso de azúcar, de grasas totales, de grasas saturadas, el exceso de sodio, el exceso de calorías. ¿Qué alimentos llevan sellos? Los productos procesados y ultraprocesados. Estos contienen pocos alimentos enteros o ninguno y tienen excesivas cantidades de azúcares, de grasas, sodio, que son en realidad muy dañinos para nuestra salud. El etiquetado frontal es la clave para fomentar la alimentación saludable desde la niñez, ya que nos aporta una información clara para que así podamos decidir qué es lo que realmente queremos consumir y poder cambiar hábitos. ¿Qué rol tiene en la escuela? Bueno, actualmente en la escuela es el lugar muy importante para mejorar los hábitos de nuestros niños, los hábitos alimentarios. Por ello no se puede ofrecer alimentos o bebidas con sellos en los kioscos, ¿sí? Tampoco está permitido la publicidad o el patrocinio de productos con sellos dentro de los establecimientos escolares. Esto, como lo dije antes, nos va a ayudar a tener mejores hábitos, a que los niños tengan mejores hábitos y que tengan información clara para decidir. Bueno, y finalizando, vamos a hablar un poco de 10 recomendaciones que a mí me parecen muy importantes para tener una alimentación saludable y un estilo de vida saludable que es la base. Entonces, a diario debemos incorporar alimentos de todos los grupos, hablamos de hidratos de carbono, proteínas, grasas, que nos aporten vitaminas, minerales y una buena hidratación. Y importantísimo, realizar al menos 30 minutos de actividad física.
Si no estamos haciendo nada, iniciar con caminatas o alguna actividad física al aire libre que nos llame la atención. ¿Sí? Lo ideal es 30 minutos diarios. Si no se puede 30 minutos diarios, empezar a empezar con 20 minutos. Y los fines de semana, las personas que no trabajan, hacer alguna actividad al aire libre. Tomar 8 vasos de agua diaria, que sea segura el agua, ¿sí? Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores, reducir el uso de sal y consumos de alimentos ultraprocesados, que son los que más tienen sodio. A veces pensamos que no consumimos una gran cantidad de sal porque no le ponemos sal a la comida, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de hipertensión. Pero debemos buscar, por ejemplo, el consumo de galletitas. A veces hay galletitas que no son saladas, pero son galletas dulces y tienen mucho sodio también, ¿sí? Así que, ideal, si no queremos leer el rotulado, perdón, la composición de cada alimento, por lo menos mirar el sello, ¿sí? Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sal. Consumir diariamente leche, yogur y queso, preferentemente descremado. La verdad, esto también va a depender de cada persona. Depende del objetivo de la persona. Hay pacientes que tienen bajo peso y quieren aumentar de peso o tienen una necesidad de aumentar de peso por alguna enfermedad y por ahí a veces podemos dar lácteos enteros. Si el paciente tiene la necesidad de perder peso porque tiene una enfermedad o porque es su objetivo, lo ideal serían descremados. También debemos consumir carnes. Las carnes, el tema de las grasas está actualmente muy discutido, pero en realidad lo que debemos ver es que las carnes no tengan grasa interestrías, ¿sí? A veces la carne que tiene, la grasa que tiene alrededor la carne, no es que no es saludable, pero, por ejemplo, si alguien tiene el objetivo de perder peso porque tiene diabetes o porque tiene alguna condición que requiera perder peso, lo ideal es disminuir el consumo de esa grasa. Pero si es una persona que no tiene ningún problema, por ejemplo el bife que tiene la grasa alrededor de la carne, no sería no saludable. Lo que no es saludable es la grasa que está dentro de las estrías de la carne. Consumir aceite crudo como condimento, ideal que sea aceite de oliva, frutos secos, semillas, y si vamos a consumir bebidas alcohólicas, hacerlo de forma responsable. Y algo que parece bastante obvio, que los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlas o evitarlos siempre. Pero el otro día me pasó, por ejemplo, que una paciente que estaba dando de lactar me preguntaba si podía beber, porque había visto a otra persona que estaba dando de lactar beber. Y la verdad es que a veces uno piensa que es obvio, pero no, igual debemos recalcar que las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia no deben consumir alcohol. Bueno, la charla ahora ha terminado, pero dejamos un espacio para preguntas, si alguien tiene alguna duda. ¿Qué tipo de aceite recomienda más? En realidad los aceites que más recomendamos sería el aceite de oliva, ¿sí? El aceite de canola, de girasol, los aceites vegetales de palma son inflamatorios, ¿sí? No digo no consumirlos nunca, porque la verdad que hay una brecha muy grande entre los precios, ¿no? El aceite de oliva tiene un precio mucho más alto que el aceite de girasol, de canola, pero si tenemos alguna enfermedad cardiovascular o queremos evitar tener diabetes, hipertensión, la idea sería que reduzcamos mucho el consumo. Bien. Me preguntan también si recomienda las proteínas en polvo. Y esto también va a depender de cada persona. Por ejemplo, si es una persona que está entrenando, que le gusta entrenar fuerza, que está en un plan de alimentación, sí, podría consumir una proteína en polvo, siempre y cuando veamos que sea una buena proteína. O sea, la proteína en polvo también va a depender de cada paciente. Si es un paciente que quiere aumentar masa muscular, lo ideal es que consuma una proteína isolatada y puede tener algo de hidratos de carbono. Si es una persona que está yendo al gimnasio, que quiere perder peso o que quiere también aumentar masa muscular, más sobre todo en mujeres, recomiendo una proteína limpia, completamente isolatada. Isolatada quiere decir que pasa un proceso que le sacan toda la grasa y todos los hidratos de carbono. Pero hay muchas proteínas en el mercado. Lo ideal es ver una que sea de buena calidad. Bueno, tenemos una pregunta acá de Diana que dice, ¿es cierto que la flora intestinal es el segundo cerebro?
¿Qué tanto influye la alimentación y por qué se habla tan poco de esto? Sí, en realidad la flora intestinal es el segundo cerebro. Nosotros, por eso se recalca mucho la alimentación saludable. Es decir, si una persona tiene una alimentación saludable y tiene un estilo de vida saludable, porque también eso es básico, puede comer muy bien, pero por ejemplo estar todo el día sentado, ser sedentario. La microbiota nos va a ayudar, o sea, tiene muchos microorganismos que nos ayudan a metabolizar bien las proteínas, que nos ayudan a metabolizar bien las grasas, los hidratos y sobre todo las vitaminas. Entonces, sí es cierto que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro y por lo tanto, a través de una alimentación saludable y un estilo de vida saludable, lo debemos de cuidar. Después, uno puede evaluar de acuerdo a cada paciente y a cada necesidad suplementación de vitaminas, suplementación de ciertos oligonutrientes, que va a depender de cada paciente. Por eso mi tema nutricional es algo muy personalizado. Por eso hablaba, ¿no? Que la dieta ideal es la dieta que tenga tu nombre. Por ejemplo, si vos tienes una enfermedad gastrointestinal, ahora hay mucho SIBO, o colon irritable, o los pacientes con celiaquía también, uno suele dar cierta suplementación que mejora la flora, aparte del tratamiento que dan los gastroenterólogos, el tratamiento antibiótico para SIBO o para otras condiciones. Lo ideal es que hagan una dieta adaptada y que hagan suplementación. Eso me pregunta, ¿de qué es el SIBO? El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano. Es cuando normalmente en nuestro intestino tenemos una cantidad de bacterias bastante importantes, en realidad bacterias, hongos, virus, que nos benefician, nos ayudan a metabolizar y a tener una buena digestión. El sobrecrecimiento bacteriano indica que la cantidad de bacterias no beneficiosas para nuestro organismo está aumentada. Y eso obviamente tiene muchas implicancias. Los pacientes que tienen SIBO, que tienen diarrea, no pueden metabolizar bien los alimentos, tienen mucha inflamación, dolor, indigestión. En este caso tengo una pregunta de Diana Lagoria, que dice, ¿el ayuno intermitente es recomendable en personas diabéticas o debe ser supervisado? El ayuno intermitente, lo que pasa, depende. Podemos hablar de ayuno. El ayuno va a depender también de cada paciente, siempre debe ser supervisado. Yo lo que recalco en realidad más que el ayuno intermitente es el reposo digestivo, ¿sí? Debemos tener un reposo digestivo diario alrededor de 10 a 12 horas. Eso es lo mínimo, es decir, si nuestra última comida es a las 8 de la noche, que lo ideal es que la última comida sea lo más temprano posible. Lo ideal no es comer a las 10, 11 de la noche, a lo que estamos acostumbrados, sino alrededor de 7, 8. Hay personas que por trabajo a las 9, eso sería como el horario límite, diría yo. Obviamente se evalúa en cada paciente. Debemos volver a comer a las 12 horas, sería lo ideal. O sea, darle al intestino ese reposo de 12 horas para que pueda metabolizar todo lo que comimos durante el día. Y también tener en cuenta que en la noche, generalmente las personas que no trabajan en la noche, dormimos, descansamos. Entonces nuestro intestino debe estar en reposo. Si comemos a las 11, 12 de la noche y volvemos a comer a las 6 de la mañana, la verdad no sería lo ideal. Pero como le digo, siempre va a ser adaptado a cada paciente. Si hay ayunos más largos, yo estoy de acuerdo en ayunos más largos, pero siempre y cuando estén seguidos por un profesional. Y en pacientes diabéticos habría que ver el tiempo de diabetes que tienen, si el paciente tiene hipoglucemia, las drogas con las que está actualmente, por ejemplo, si está con insulina, diría que no. Un ayuno de 12 horas me parece perfecto, pero un ayuno mucho más largo, de 16, 18 horas, como hay personas que lo pueden hacer porque están metabólicamente adaptados, en un paciente diabético me parece más difícil. ¿Qué tipo de carne recomienda más a la hora de adelgazar? A la hora de adelgazar, depende también de la actividad física que esté haciendo la persona, pero lo ideal sería carnes blancas. La carne roja no es mala, ¿sí? Pero también es importante saber que si nosotros comemos, por ejemplo, carnes rojas, lo ideal es que esté mezclada o que la podemos combinar con muchas hortalizas. O sea, no es que recomiendo solo un tipo de carne. Las aves, los pescados, el cerdo, las carnes rojas están recomendadas.
no hay que tenerle miedo a los alimentos naturales. En realidad, lo que no deberíamos comer serían ultraprocesados para perder peso. Pero, digamos, las carnes en general, cualquiera. O sea, siempre y cuando, también hay muchos pacientes que tienen intolerancia, pero para perder peso específicamente sin ninguna intolerancia, recomendaría todo tipo de carnes. Bueno, tenemos una pregunta de Camila, dice, ¿los suplementos vitamínicos son beneficiosos para nuestro organismo? Los suplementos vitamínicos son beneficiosos, pero también deben ser supervisados. Hay mucha gente que toma, hay personas que llegan al consultorio y me dicen que toman 10 cosas a la vez. Y bueno, primero hay que ver la calidad del suplemento, eso es muy importante. Realmente uno cuando ve un suplemento tiene que ver que realmente aporte lo que el paciente necesita, ¿sí? A veces con una dieta equilibrada alcanza, pero hay periodos en la vida en que el paciente debe estar suplementado de acuerdo a cada necesidad, pero lo más importante es ver la calidad del suplemento. Bueno, tenemos otra consulta que dice, si bien la mayonesa no es un producto recomendado, ¿es mejor si lo realizamos de forma casera? Y lo mismo para harinas, por ejemplo. Sí, claro. O sea, a ver, aporta grasa, si lo haces con aceite de oliva va a aportar una grasa saludable, siempre y cuando no sea en exceso. Si lo haces con aceite de canola, no sería lo ideal, pero es mucho más saludable consumir una mayonesa hecha en casa que un ultraprocesado que además de aceite tiene muchas cosas más. Entonces siempre va a ser mucho más recomendable y saludable, al igual que las harinas. ¿Es mucho más saludable consumir una harina integral que una harina blanca? Sí. Pero, por ejemplo, si estás acostumbrado y no tienes ningún problema, ninguna intolerancia, hacer pan en casa va a ser mucho más saludable hacer un pan en casa que comprar un pan de supermercado. Los panes de supermercados tienen mucho sodio y tienen azúcar. Si van a leer los ingredientes, todos los panes integrales de supermercado, o el 90% tienen azúcar. Así que sí es mucho más saludable prepararlos en casa y utilizar otras alternativas de harina, como la harina de almendras, la harina de arroba, hay un montón de harinas actualmente, así que me parece mucho más saludable ese tipo de harina. ¿Verduras hervidas en cantidad es bueno o cómo las recomienda? Las verduras va a depender también de cada persona. Hay muchas personas que no pueden consumir gran cantidad de verduras porque, por ejemplo, tienen SIBO. El paciente que tiene SIBO o sobrecrecimiento bacteriano no tolera una gran cantidad de verduras, pero tolera más verduras cocidas que las crudas, por ejemplo. Y esto depende de cada persona, o sea, la verdad que eso sí tiene que ser como muy personalizado, pero si no tienes ninguna intolerancia y prefieres las hervidas a otro método de cocción, está bien. ¿Qué recomienda a la hora de ver una etiqueta? A la hora de ver una etiqueta, lo que más recomiendo es que el alimento o el producto que vamos a comprar no tenga una gran cantidad en realidad que no tenga tantas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un pan y vemos que tiene más de 20 ingredientes, no lo compremos. Porque hay a veces que leemos y ni siquiera podemos pronunciar lo que leemos, ¿sí? Entonces, si vamos a comprar, por ejemplo, una granola, y vemos que la granola tiene avena, puede tener miel, dependiendo de cada paciente, frutos secos, y algún aditivo más, está perfecto. Pero si vamos a comprar una granola que tiene 20 cosas, y entre esas hay 10 cosas que no podemos ni siquiera pronunciar, no la compramos. Bueno, en el caso de los ingredientes, también es verdad que el ingrediente que aparece primero es el que más proporción tiene, ¿no? Sí. Por ejemplo, pasa mucho con los edulcorantes. Vemos un edulcorante que dice stevia. Y vamos atrás al etiquetado o al rotulado del producto y vemos que tiene sucralosa, sacarina, listo. Si el primer está sucralosa, sacarina, sabemos que no tiene stevia. Probablemente tenga un 10% de stevia. Pasa también con las vitaminas. Por ejemplo, hay panes que dicen rico en vitamina tal. Y en realidad no es rico en vitaminas. O sea, tiene la menor cantidad de vitaminas porque un pan no te puede aportar una gran cantidad de vitaminas. Lo que te va a aportar vitaminas son las proteínas o los vegetales. O las frutas, ¿no? Tengo otra pregunta que tengo. Mito.
¿Meterse a la pileta después de almorzar o comer? No es que sea un mito, pero si estás muy lleno, o sea, comiste y estás lleno, lo ideal sería que no. Pero, a ver, no te diría que te va a pasar algo, ¿sí? Pero no es el mejor momento, ¿sí? No diría que es un mito, pero cuando comemos y tenemos mucha saciedad, lo ideal es descansar un momento y después ir a realizar la actividad que quieran, o sea, bañarnos, caminar o cualquier cosa. Descansar por lo menos 5 o 10 minutos. Bueno, acá consultan si el hígado graso es hereditario. Hay muchos tipos de hígado graso, ¿sí? La esteatosis hepática, como le llamamos de manera médica, no diría que es hereditaria netamente, pero por ejemplo, hay las autoinmunes. Si es autoinmune, puede ser hereditaria o no. Si es secundario a tu tipo de alimentación, diría que no. También hay las que son producidas por algún virus, como por ejemplo la hepatitis B, que produce esteatosis hepática, tampoco, porque esto obviamente es por alguna enfermedad o porque te contagiaste de hepatitis. Igual, muy aparte del tema esteatosis hepática o hígado graso, nosotros podemos tener la predisposición de una enfermedad, por ejemplo, hígado graso, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Cuando tenemos una predisposición a una enfermedad, eso pesa aproximadamente el 20 o el 30%. O sea, vas a tener un riesgo de tenerla entre un 20 a 30%, más para diabetes que para otras enfermedades. Pero la epigenética, que es lo que hablamos actualmente, es lo que depende de vos, lo que vos haces. Por ejemplo, si tu mamá tiene hígado graso y tiene obesidad o sobrepeso y tiene diabetes, y vos sigues el mismo camino, no haces actividad física, no tienes un estilo de vida saludable, eres sedentario, vas a desarrollar la enfermedad. Pero si vos cambias todo eso, si haces actividad física, tienes un estilo de vida saludable, haces controles médicos, probablemente no la vas a desarrollar. ¿Qué tan light son los alimentos que venden? El tema light está muy discutido. Por ejemplo, vemos muchos productos que son verdes y que dicen light. A eso nos referimos, ¿no? Ahí ideal ver el etiquetado, ver el rotulado también, ¿no? Si es un alimento light y trae azúcar o trae exceso de sodio, diría que no es tan light. Por ejemplo, las galletitas light a veces no traen azúcar, pero tienen exceso de sodio. Entonces, hay alimentos o productos light que son buenos, y otros que realmente no tienen nada de light, o sea, no valen la pena. Por eso es importante guiarse de un profesional. Bueno, acá Bruno consulta qué opina del edulcorante. Los edulcorantes a mí me parecen una buena alternativa. Por ejemplo, llega un paciente a mi consultorio y tiene diagnóstico de diabetes reciente. Si es un paciente que a mí me dice, mira, yo tomo Coca-Cola todos los días y no puedo dejarla. Bueno, obviamente a ese paciente yo le voy a recomendar que en vez de tomar Coca-Cola regular todos los días, empieza a tomar una Coca-Cola cero, ¿sí? Que tiene edulcorantes. Yo diría, va a depender de cada paciente, porque si yo le digo al paciente, no tomes Coca-Cola, probablemente lo va a hacer un tiempo, pero después te va a cansar y lo va a volver a hacer y va a tomar la regular. Entonces, si eres una paciente, por ejemplo, que llega al consultorio y me dice, yo no consumo azúcar y no me hace falta el azúcar, listo, prefiero que no consumas edulcorante. Pero si eres una persona que está acostumbrada al sabor dulce, ideal cambia el edulcorante y poco a poco vas a ir haciendo ciertos cambios hasta poderlo dejar. Porque es cierto también que consumir mucho edulcorante nos acostumbra al sabor dulce de las cosas. Entonces cada vez vamos a querer más cosas dulces. Realmente cambiar los hábitos es lo más importante. Si consumes mate todo el día con edulcorante, es muy difícil que después quieras tomar mate solo. O sea, hay que hacer el clic, hay que hacer el cambio. Si consumes, por ejemplo, café y lo haces 2 veces por semana y lo consumes con edulcorante y te gusta así, lo puedes seguir haciendo. O sea, va a depender de que no dependas del edulcorante. Hay pacientes que no lo pueden dejar y bueno, ahí viene el problema porque
sí, te puede producir alteración de la microbiota intestinal o puede hacer que todo el tiempo quieras algo dulce. Bueno, después, de mi parte, en caso de no consumir lácteos, ¿se tiene que reemplazar con algo en particular o...? Depende. Están las bebidas vegetales que en realidad las mejores serían las que hacemos de manera casera. Hay ciertas en el mercado por las que puedes reemplazar, por ejemplo, si te gusta tomar café con leche y no puedes consumir lácteos por alguna razón, porque eres intolerante o porque no los consumes, por ejemplo, porque eres vegano. Hay una opción, sería una bebida vegetal, ¿sí? Perdón, y de ahí me habéis preguntado algo más. No, sí, es absolutamente necesario cambiarlo por algo en Por particular. ejemplo, esto, la verdad, va a depender. Si eres un paciente que tiene osteoporosis y necesitas consumir un alimento rico en calcio y no puedes consumir leche porque tienes una intolerancia, hay otros alimentos que son ricos en calcio, los vegetales, los verdes, los frutos secos, las semillas. Consumir algún alimento rico en magnesio que hace que el calcio se absorba mejor y la vitamina D igual. Entonces, va a depender de por qué no puedes consumir el lácteo. O si tienes un factor de riesgo para osteoporosis, por ejemplo, que los lácteos aportan calcio, te diría consume otras fuentes. Y si es porque eres intolerante, te diría consume, y quieres consumir leche, consume alguna leche vegetal. Y si no quieres consumir, lo que tienes que buscar es alimentos ricos en calcio porque es lo que más nos aporta el lácteo. ¿Cómo se relaciona la hepatitis C con la alimentación? En realidad no, la hepatitis C no se relaciona, o sea, la hepatitis C es una enfermedad que se contagia, digamos, generalmente por vía sanguínea o por vía sexual, o sea, no es que es producida por una mala alimentación. De ahí, obviamente, el paciente que tiene hepatitis C tiene que tener un plan de alimentación adecuado para no desarrollar un daño hepático que, además de estar exacerbado por la hepatitis C, podría estar exacerbado por una mala dieta, por una mala alimentación. Pero no es que tiene una relación, o sea, que alimentarnos mal produce hepatitis C. No, o sea, cada paciente tiene que tener un plan de alimentación que esté guiado para la patología o para la enfermedad que tenga. Bueno, acá consultan si la sal marina es mejor que la común. No diría que es mejor, pero, a ver, la sal marina es menos ultraprocesada, pero no tiene yodo. Entonces, la sal básicamente se hizo la iodación de la sal por el tema que tenemos que había mucho bocio antes, que había muchos problemas de tiroides. Entonces, diría, si quieres consumir sal marina, está perfecto, es menos ultraprocesada, es buena, pero buscar alguna fuente de algún otro alimento rico en yodo, como las algas. No hay tantos alimentos ricos en yodo. También hay harinas que vienen fortificadas con yodo. Depende de por qué no quieras consumir la sal. De ahí aporta la misma cantidad de sodio que la sal refinada. Tengo la última. ¿Cómo se reemplaza la carne si uno es vegetariano o vegano? Por ejemplo, en pacientes vegetarianos es un poco más fácil porque el reemplazo es con legumbres. Las legumbres son los garbanzos, las lentejas, los porotos, los frijoles y ciertos cereales que van a aportar proteína. En los pacientes veganos es un poco más difícil, igual consumen este tipo de alimentos, o sea, cereales, pero yo diría, a veces, dependiendo de cada paciente, uno puede suplementar con alguna proteína isolatada que sea de origen vegetal, o si es un paciente vegetariano, tratar de darle la mayor cantidad de legumbres y cereales. O sea, es básicamente con eso con lo que se reemplaza, con legumbres y cereales. Y hay pacientes, los vegetarianos consumen huevo, entonces el huevo es una excelente fuente de proteína, es la proteína de mayor cantidad biológica, o sea, de mayor calidad biológica. En esos pacientes lo ideal es que consuman un huevo. Y no tenerle miedo al huevo, porque me pasa mucho que me dijeron que solo un huevo por día. No, realmente el huevo es un alimento excelente. La cantidad de grasa que aporta es una grasa saludable y la yema tiene grasa, sí, tiene grasa, pero tiene una grasa saludable. Si vamos a comparar un alimento ultraprocesado con el huevo es excelente. Por ejemplo, la grasa que nos aporta el ultraprocesado es terrible. La grasa que nos aporta el huevo es muy buena. Así que
No diría que hay un límite, pero también depende de pacientes que son intolerantes. Por ejemplo, en un plan de alimentación, si es un paciente vegetariano o una persona vegetariana, yo diría, si comes 2 huevos en la mañana y no tienes más fuentes de proteína, porque por ahí, por ejemplo, tu objetivo es aumentar masa muscular o estás yendo al gimnasio y te interesa mejorar tu composición corporal, si comes 2 huevos a la mañana y 2 huevos a la tarde, no va a pasar nada. Hay pacientes que comen 6 huevos por día. Así que diría que va a depender de cada paciente y de lo demás que consumas también. Bueno, por el momento no hay más preguntas, así que damos por finalizada la charla. Agradecemos mucho la visita y bueno, la participación de todos y nos vemos a la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Bueno, actualmente estoy atendiendo en La Valle 1783, que es capital. También atendemos de forma online, así que si alguien está interesada, estaré muy gustosa de atenderlas. La verdad, la nutrición y la endocrinología es algo que forma parte de mi vida diaria y me encanta educar a la gente, sobre todo para que cambien el estilo de vida.